Estás viendo Entre Periodistas. Bueno, aquí estamos para tratar un tema vasto y del mismo modo inquietante. Es decir, cómo, digamos, un reclamo que puede ser legítimo, pero también irracional, puede llevar a mucha gente a utilizar la violencia, primero, para exigir que se cumplan, digamos, algunas aspiraciones, o simplemente como un acto vengativo. Miren, a propósito de este episodio que ocurrió en Nueva York, en pleno centro de Manhattan, cuando un joven bien dotado de recursos, de familia, una familia acomodada, talentoso, con maestría, o sea, tiene tanto talento que hasta fabricó en 3D una pistola, un arma de fuego con la que mató al principal ejecutivo de una de las más grandes compañías de aseguradoras de salud de los Estados Unidos, United Healthcare. Bueno, ese episodio, viendo a la gente, el joven como con sangre fría va detrás de Brian Thompson, el ejecutivo, y le da varios balazos, lo mata, y el tipo sigue caminando y se va. Se desaparece de Nueva York, lo andan buscando hasta que lo localizan en otro estado. Lo atrapan después por algunas fotografías que tuvieron. Y él ha revelado en una carta cuyos detalles todavía no se han dado a conocer, pero ya asomaron algunas precisiones. O sea que el motivo del crimen fue, o sea, prácticamente cobrarle a esta compañía lo que él entendía que eran abusos y perjuicios contra él, porque él había estado sometido a una operación de espalda, problema. Y cuando fue a reclamar a la compañía no atendió ese reclamo, ni cubrió, ni le dio la cobertura a esa operación. Entonces, a propósito de ese incidente, han comenzado a salir en los Estados Unidos informes sobre incumplimientos de esa compañía, pero no de esa sola, sino ya digamos del conjunto de empresas a las que se les acusa es decir, de lucrarse en desmedro de dar un buen servicio, asegurar un servicio de salud a todos sus usuarios. Bueno, esto viene a formar un paralelo con otros episodios, en otros momentos y por otras causas, en los que aparecen personas, digamos, llegando al nivel de matar a otro porque se siente defraudada. Incluso él dijo que él podía matarlo con una bomba, pero no lo hizo porque iban a morir inocentes, que era más preciso dar un tiro a la víctima y ya que se muriera. Bueno, todo esto ocurre también en una sociedad que está muy estremecida y traumatizada por episodios de violencia que uno no sabe a qué corresponden, a qué obedecen, porque intervienen muchos muchachos jóvenes. Ustedes lo ven, y gente adulta también un poco dislocada, pero aparecen muchachos jóvenes entrando a escuelas, a universidades, a mall, y se destapan con un tiroteo. ¿Y qué le pasó? Y después, si lo matan o después lo que sea, aparecen las historias que no, que él estaba frustrado con esto, porque con la sociedad que le pasó, que si yo qué. Entonces, en estos días, por ejemplo, Wendy y yo recibimos un testimonio de una persona que vive en los Estados Unidos, que estaba casi en pánico porque en el colegio de su hijita sonaron las alarmas de que habían unos individuos o alguna gente, no se sabía quién era. Adolescentes, estudiantes de high school, como secuestrando un aula y todo, duraron 5 horas con la policía rodeada. ¿Cómo tú tienes más detalles de eso? Bueno, mira, o sea, la joven me llama y me dice, yo lo llamé para consultarle algo y me dice, no puedo hablarte ahora porque estoy atrincherada. ¿Atrincherada? ¿Por qué? Bueno, porque en el colegio de mi niña, que ella es maestra ahí también, unos jóvenes adolescentes de la high school estaban coordinando explotar el colegio por disgusto con el sistema de enseñanza, por la forma en que los maestros y el colegio, la administración los trata. Sí. Entendemos que es con un poquito de rigidez, porque ustedes saben que en la escuela
en los estudios, pues se le educa a los muchachos y se le dice lo que tienen que hacer. Y hay jóvenes que no aceptan que la disciplina, la presión, diríamos la presión. Y entonces estaban coordinando, como ustedes saben, hay bocinas por todas partes y la policía, bueno, se disparó la alarma porque hubo una conversación. Y eso creó un pánico y la muchacha no podía salir. Duró 5 ¿No fue que los jóvenes se encerraron en una de esas? Se encerraron en una comenzaron a decir que tenía al grupo secuestrado. Exactamente, secuestrado. Eso es lo que se hace generalmente. Sí, y amenazaban con hacer un desastre. Por suerte la policía llegó, encontró a los muchachos, los apresó y todo. Pero ¿qué pasa? No, pero un cerco de 5 horas. Sí, 5 horas. No fue que llegaron tan fácil. Apareció uno primero porque se escondieron. Después que dijeron que iban a destruir el mundo, después estaban huyendo. Pero son adolescentes, muchachos, que es lo que tú dices, qué es lo que está pasando en la cabeza de estos jóvenes. Pero mira, los padres, los maestros, todo una incertidumbre. Y eso fue en Panama City, en la Florida. En muchos estados de Estados Unidos ocurre esto, la gente lleva a su hijo al colegio y tiene miedo, porque se ha hecho una cultura y una costumbre el de que esos estudiantes, que el mundo lo ve como niños fuera de control mental o con alguna situación, quieran hacer un desastre y generalmente sacrificando víctimas, porque a veces resultan niños muertos, los padres, los transeúntes, el maestro, o sea, es como una autodestrucción. Ellos se quieren autodestruir y quieren que el que está a su alrededor también se vaya con ellos. Pero mira qué pasa aquí, viéndolo desde un ángulo más abierto, porque si nos quedamos en los jóvenes, que están medio trastornados, nos quedamos muy simples. Vamos a ver qué es lo que está pasando en términos sociológicos. Señores, históricamente las protestas, sean justas o injustas, sociales o no sociales, han generado toda la vida violencia. ¿Por qué? Porque a veces cuando las personas reclaman algún derecho de manera amable, diplomática y gentil, la mayoría de las veces no son escuchados, no son vistos y tampoco se les da la razón ni se logra nada. Sin embargo, cuando hay un desorden, cuando se altera el orden público, cuando hay amenaza de fuerza, de violencia, cuando hay muertes, hay cosas, entonces se ejecutan. Fíjense que las huelgas que hemos tenido en nuestro país generalmente hay que quemar goma obligado, hay que matar a una gente, hay que hacer algo, hay que voltear una guagua, hay que hacer un desorden, hay que quemar algo para que me puedan escuchar. Entonces, eso de tengo que hacer un desastre para que me puedan escuchar es un grito de silencio, o sea, es un llamado a las autoridades y a toda la humanidad a prestar atención cuando alguien llora, cuando alguien grita, cuando alguien dice auxilio, cuando alguien dice ya no puedo más. Señores, que este joven haya decidido matar al presidente de esta compañía de seguro porque se sintió abusado, porque él tiene dinero. No fue que le quitaron el dinero para comer. No le dieron una cobertura porque era una operación muy delicada. No, es que se sintió indignado por el abuso, por lo que él entendía que era un abuso. Yo pago mi seguro médico y a la hora de hacerme esta operación en la espalda no me responden. La indignación. Y él, aunque tenga dinero, pero sabrá Dios cómo lo consigue. Entonces, la causa era justa. El hecho estuvo mal, porque le ha quitado la vida a una persona y no es la mejor forma de reclamar, como ha ocurrido históricamente, como ha ocurrido con muchas grandes luchas que se han logrado, inclusive la misma democracia, Miguel, ha sido a costa de matar presidentes. Entonces, eso es más grave. Matar a un dictador y poner un gobernante. Sí, eso es más, sí, pero a donde quiero llegar es lo siguiente, eso es más grave de lo que la gente piensa. Hemos salido de dictaduras porque se ha matado al dictador. Hemos salido de sistemas de opresión porque se ha eliminado a la persona que oprime, al loco, como uno le dice. Hemos logrado reivindicaciones sociales, culturales, laborales. Señores, el hecho de que el empleado de hoy trabaje 8 horas y gane un sueldo y le den vacaciones, eso conllevó la muerte de miles de personas.
porque hubo luchas, en 1886 hubo una lucha muy fuerte donde se quemó una fábrica, porque era sin horario, era trabaja como un burro. Entonces ellos se sacrificaron y vamos a quemar esto porque estamos trabajando y no nos dan la reivindicación que necesitamos. El horario justo. Quemaron la fábrica, claro, en la quema de la fábrica murieron algunos que eran inocentes, o sea, se sacrificó muchas vidas, algunos fueron apresados y asesinados también, todo para lograr que en términos laborales se reconozca que el ser humano debe trabajar unas horas y debes descansar otras. O sea, es una causa muy justa, pero se sacrificaron muchas vidas. Entonces, así como esa, han habido miles de luchas también ahora con el tema del género, lo LGTB. O sea, esa gente que es muy criticada, tiene que hacer un desorden, tiene que salir las mujeres con la teta afuera, tienen que salir desnudos, tienen que hacer desorden para poder ser escuchados. Y en este momento hay muchas causas sociales, muchos gritos de auxilio de la gente para que le presten atención. Entonces, ahí es que está el fondo. La sociedad, las autoridades tienen que escuchar los reclamos de la gente para evitar ese tipo de desgracias y vamos a negociar, así como se negocia la política, se negocia otras cosas entre el sector privado, vamos a negociar qué es lo que tú quieres, vamos a llegar a un acuerdo, porque si no se negocia van a seguir ocurriendo desgracias. Y en el término del colegio, que está muy de moda y ya ha llegado, en Estados Unidos ya es casi una costumbre. Está llegando a Latinoamérica y a muchos países poner bombas en los colegios, matar gente en las iglesias y eso está expandiéndose. Ahí hay un tema de opresión, represión o no reconocimiento de la autoridad. El joven no reconoce que le llamen la atención, no acepta que le digan, siéntese. Esa tarea está mal, eso que usted ha hecho está mal, no soporta las correcciones por una serie de cosas. Entonces, ahí es que hay que trabajarlo, no matando, porque entonces si matamos a todos surgen unos nuevos. Sí, entonces, ahí es que está el tema. Ahí sí hay un, ¿cómo te digo? Un espectro muy amplio de problemas que afectan de manera individual y colectiva a las personas, pero en algunos casos la reacción puede ser unilateral como puede ser comunitaria, que se exprese como tú has dicho, eso es ejemplo que tú has puesto. Pero si bien es cierto que a veces un martirologio o un acto desesperado y un acto aventurero y audaz, insólito, pero tampoco justificable, ha implicado la muerte de personas, también a futuro ha implicado cambios en situaciones que estaban anómalas y por las cuales hubo un martirologio o un acto desesperado. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, después de lo que pasó en los Estados Unidos, ya mucha gente comienza a pensar, bueno, en la suerte de Luigi, el joven que mató a Brian. O sea, lo hizo bien, digo, la causa era justa, pero el modo fue injusto, o sea, ilegal. Entonces se comienza a pensar ahora en el alcance de ese gesto, de esa aventura, y en a lo que pueda conducir esa situación. Y han traído a colación historias, por ejemplo, de personas como Robin Hood u otros que robaban para, digamos, ese robó para darle comida a los pobres, porque el sistema no le estaba dando alimentación. Es decir, que las justificaciones aparecen después, pero, como te decía, son tantos los problemas que gravitan, pesados, que a veces esas reacciones, tú dices, no es que se explican por sí mismas, pero te dan una idea de hasta dónde el ser humano se agota o resiste o estalla en violencia porque no puede aguantar. Por ejemplo, como tú dices, hay reclamos para que se hagan las cosas, vamos a verlo por la vía pacífica, pero en las mismas, por ejemplo, en las mismas salas de emergencia de hospitales, ya los médicos aquí se están quejando de que se sienten vulnerables. ¿Por qué? Porque viene un paciente que atiéndeme, y si entonces tú no atiendes, oye, hay muchos más, te dan un palo o te hieren. Una profesión tan noble como es salvar vidas. Claro, que hay como se han roto los frenos de la prudencia y de la disuasión, de la cordura. Y entonces esto está dando lugar a que, bueno, mucha gente quiere hacer, como le llaman, justicia por sus propias manos. Es penoso porque
cuando hay vidas de por medio, bueno, tú dices, no hay razón, aunque en una sociedad como la de sociedades oprimidas por dictadores, como tú señalabas, cuando matan al dictador la gente goza y de tú matas las estatuas que hay en el culto a la personalidad. No obstante, hay otros que lamentan. Bueno, hay otro grupo que se queda lamentándose, pero Sí, ciertamente... pero terminan aceptando que fue mejor. Bueno, y algo que te quería decir, pero cuando tú estabas hablando del colegio, la situación ha llegado a tal punto, o sea, se ha reconocido en Estados Unidos que hay tanta vulnerabilidad en la seguridad de las escuelas, que a los niños ya, a los escolares, Sí. Los maestros ya hacen entrenamientos para hacerles saber cómo actuar y cómo reaccionar para que no haya mucho pánico y juidera y nada de eso, frente a estas amenazas reales, que si entra alguien con una pistola y todo eso. Inclusive a los padres de esos alumnos están conectados en un sistema de chat de la escuela, que cualquier anormalidad se la comunican a los padres para que todo el mundo se active. Es decir que, mira ya como la sociedad norteamericana ha tenido que apelar a estos entrenamientos para que la gente esté... Y además decirte también cómo defenderte en tal o cual circunstancia. Sí, ya eso es Aquí no ha llegado a eso porque todavía no se han visto esas, pero bueno. Pero lo van viendo porque la gente está conectada en las redes y fíjate que, pero falta, Miguel, el punto que estamos señalando, el origen del problema. Claro, hay que hacer eso como una prevención, diríamos, ¿verdad? Sí. O cuando sucede el hecho, bueno, estés preparado y los daños sean menores. Aminorar eso, detener la agresión, detener ese joven que con unas ideas en la cabeza de destrucción, es verdad, va a afectar a muchos niños, a muchas personas. Mientras eso llega, Miguel, es el tema del origen. ¿Por qué esos muchachos piensan así? ¿Qué está pasando por la mente y el sistema? ¿De dónde es que viene ese deseo de acabar con todo? Porque el que mata, por ejemplo, en una iglesia a todos los feligreses, aunque esté en contra de la iglesia, del sacerdote, se lleva un grupo de gente. Entonces esos son problemas personales y emocionales de autodestrucción. O sea, es una persona que siente que nada vale la pena, que la vida no vale la pena y se quiere autodestruir, pero no se quiere ir solo. Y quiere llevarse un grupo de gente. Que está justificado por su razón. Por su razón. Sea una sin razón, su razón. Porque mira, hablando así, en el momento en que se produce, en ese contexto que se produce la muerte de Brian, en Haití hubo un pandillero que mató ciento y pico de haitianos a tiro porque entendió que le habían hecho una brujería al hijo y lo habían matado. O sea, en la mente de él, muy personal en su mente. Entonces mataron gente que a lo mejor ni siquiera había tratado con el hijo de él. Entonces se llevó un paquetón, una masacre. Entonces, esas son conductas, que es lo que te digo. Mentes aquí insanas. Estamos viendo muchas cosas raras en este mundo, muchas reacciones insólitas. Así como se crea mucha tecnología, hay muchas formas de hacerse rico y de llegar al éxito. Y muchas formas, hay que buscar una fórmula mágica para acabar con estos espíritus. Sí, estos pensamientos suicidas, pensamientos homicidas, estos pensamientos de autodestrucción, de destrucción del mundo, de la humanidad, como en la serie de los muñequitos y las películas, que yo voy a destruir la humanidad. Pero ven acá, usted la creó. Exacto. Entonces hay que prestarle mucha atención a eso, tanto bueno, en nosotros en nuestro territorio y observando todo, pero ojalá que venga una mente sabia y analice esta situación y le ponga fin a todo esto, por lo menos un control. Nosotros aquí seguimos con más Entre Periodistas. En breve volvemos. Entre Periodistas.